un indicador numérico. Cuando hablamos de medidas de eficiencia energética, lo que buscamos, y lo que aparece ahí, el objetivo es maximizar ese indicador de eficiencia energética. Si hablamos de porcentual, tratar de llegar a ese 100%, que es un ideal, que en la práctica nunca se da, pero llegar lo más cerca a ese 100%, lo que también implica, obviamente, que vamos a minimizar las pérdidas energéticas. ¿Cómo? Típicamente, lo que hacemos es disminuir el consumo energético manteniendo el resultado, ¿cierto? Si yo mantengo el numerador, ¿cierto?, de esa relación, pero disminuyo el denominador, obviamente voy a lograr, aumentar ese indicador. Sin embargo, también podría ser, y se da a veces, que en estos procesos de tratar de implementar medidas de eficiencia energética, lo que hacemos es quizás no disminuir el consumo, sino que mantenemos el mismo consumo, pero mejoramos el resultado. Típicamente eso ocurre cuando hacemos o cuando implementamos medidas de eficiencia energética en iluminación, porque generalmente una auditoría de eficiencia energética en iluminación llega a conclusiones de que, ok, vamos a cambiar todas estas luminarias por luminarias más eficientes, pero resulta que la iluminación que teníamos era pobre, no era buena calidad, no cumple los estándares normativos. Por lo tanto, hay que mejorar esa iluminación. Y eso como resultado trae que en realidad, desde el punto de vista de consumo energético, no hay una diferencia. Seguimos consumiendo lo mismo, pero mejoramos el resultado. Entonces, no perdamos de vista que una medida de eficiencia energética también podría llegar a ese resultado. Y eso trae problemas, porque finalmente cuando un consultor en la industria realiza una medida de eficiencia energética, quien contrata, ¿cierto? Quien contrata esa consultoría espera que le bajen el consumo, ¿cierto? Que al final como que le interesa un poco más el tema de la factura. Pero a veces no se llega a eso. A veces lo que se llega es a otra cosa, que es a mejorar el resultado. Y los dos últimos puntos que aparecen acá, que es súper importante que ustedes remarcarlos acá, que pueden ser muy obvios, pero que no quizás para todo el mundo es obvio, es que no confundamos eficiencia energética con energías renovables, por un lado, puesto que lamentablemente hoy en día uno revisa prensa de todo tipo, incluso especializada, prensa de nuestra área, del área eléctrica, y en donde lamentablemente confunden energías renovables con eficiencia energética. Creen que poner un panel fotovoltaico implica hacer eficiencia energética, y eso no es así. Eficiencia energética es disminuir, ¿cierto?, ese consumo manteniendo el resultado. Esa es la definición de la medida de eficiencia energética. Y la energía renovable lo que hace básicamente es cambiar el tipo de energía por una energía más amigable con el medio ambiente, que es otra medida para enfrentar el cambio climático. Pero no tiene que ver con la eficiencia energética. Y tampoco confundamos que una medida de eficiencia energética es ahorrar energía disminuyendo el resultado. Porque nadie esperaría que, por ejemplo, si yo cambio una ampolleta de mi casa porque quiero consumir menos, voy a querer tener menos iluminación, o sea, voy a quedar más oscura, por ejemplo. No, yo quiero mantener el estándar, quiero ojalá mantener la misma nivel de iluminación, pero disminuyendo el consumo energético, ¿ya? Esas son cosas claves que uno tiene que tener como básico entender cuando se enfrenta a este tema de la eficiencia energética. Ahora, analizando el contexto, ¿qué tenemos en Chile? Voy a analizar el contexto chileno, por el tiempo que tengo no me da para hablar sobre lo que está pasando en el mundo. En Chile, en el año 2012, se lanzó el Plan de Acción de Eficiencia Energética, que se llama PAE 20, ¿ya? Que es un plan de eficiencia con mira hasta el 2020, ¿ya? Que en ese momento miraba el 2020 como un horizonte para implementar este plan de eficiencia energética, pero que estaba definido como, y de hecho esas son palabras, palabras textuales del mismo plan, que dice que es una guía para orientar la eficiencia energética. Voy a activar aquí el puntero. ¿Ya? El plan define que es una guía para orientar la eficiencia energética, o sea, no es nada obligatorio. Era un plan que buscaba tratar de meter el tema de la eficiencia energética en todos los ámbitos de la sociedad. Y sí establecía metas, y sí establecía propuestas, medidas a ejecutar, pero obviamente nada de todo lo que se estaba haciendo era obligatorio.
¿Por qué remarco eso? Porque hoy en día, al tener una ley, ya no es tan así, ¿cierto? Ya tenemos una ley que nos da un marco legal para hacer eficiencia energética. Ahí es donde aparece la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que es la principal ejecutor de todas las medidas de eficiencia energética que se proponen en ese plan. Agencia que partió llamándose Agencia Chilena de Eficiencia Energética, pero que hoy en día se llama Agencia de Sostenibilidad Energética, que a partir del 2018 creo que cambió de nombre, puesto que se dio cuenta que no solamente bastaba con enfocarse en la eficiencia energética, sino que también ahora se enfoca en energías renovables, en electromovilidad, que también tiene que ver con la eficiencia energética, en hidrógeno verde, etcétera, en otros temas que no necesariamente directamente tienen que ver, o solamente tienen que ver con eficiencia energética. Habían varias medidas que se proponen en ese plan. Yo pongo aquí algunas de las que me parecen más interesantes. Una de ellas es la implementación de lo que llamamos los sistemas de gestión energética, principalmente en las industrias, ¿ya? Y que están al alero de esta norma, la norma ISO 50001, que es la que define cómo implementar estos sistemas de gestión energética, ¿ya? Después vamos a hablar un poco sobre eso, porque también está dentro de la ley de eficiencia energética que tenemos a partir de este año. Aparece el concepto de los MEPS. No sé si aparece, pero se refuerza, que son los estándares mínimos de eficiencia energética. A pesar de que quizás la palabra para algunos puede ser desconocida, yo creo que todos saben o conocen que el primer MEPS fue el de las ampolletas, ¿cierto? Que se definió que desde cierto año, ya no recuerdo el año, en adelante se eliminaban todas las ampolletas ineficientes, que son las que tienen las ampolletas incandescentes, perdón, ¿cierto? Eso es un MEPS, ¿cierto? Es un estándar mínimo de eficiencia energética, en ese caso aplicado a las ampolletas. Aparecen temas como la cogeneración, temas como el etiquetado, ¿cierto? Que también se ve harto hoy en día etiquetado en los aparatos domiciliarios, pero también se va a empezar a implementar en los autos el tema del etiquetado, ¿ya? Etiquetado que indica el nivel de eficiencia para que el usuario pueda escoger, teniendo como parámetro la eficiencia energética. Pero también se trató de impulsar que los nuevos proyectos, y eso es súper importante, que los nuevos proyectos tengan criterios de eficiencia energética. Y hasta ahora, hasta antes de esto, los proyectos, cada vez que se hace ingeniería para una nueva planta, por ejemplo, industrial, los criterios de eficiencia no estaban dentro de las definiciones de las ingenierías conceptuales o ingenierías básicas. Y hoy en día, cada vez más, la industria incluye criterios de eficiencia en los proyectos de ingeniería. Bueno, está la iluminación pública, el uso de tecnologías eficientes, la edificación eficiente, el transporte eficiente y la calefacción de leña. Son como los temas más importantes que se definieron en este plan de eficiencia energética de cara al 2020. Una cosa que sí a comentar, que me parece que podríamos tener un poco más de información respecto de cuáles fueron los resultados de ese plan. Ya estamos en 2021, puede ser que salga más adelante, pero cuesta encontrar información para ver si, por ejemplo, esa meta que estaba propuesta, que es de disminuir la demanda energética en un 12% al año 2020 respecto del año 2011, creo que era, o 2010, no sabemos si se cumplió o no, eso faltaría un poco de información, ¿ya? Puede que esté y yo no lo haya encontrado, pero me costó encontrar algo referente a eso. Y bueno, y este año, en 2021, aparece la primera ley, la ley 21.305, que es la primera ley de eficiencia energética que tenemos en Chile, y que define que tiene que haber un plan nacional de eficiencia energética que debe ser renovado cada 5 años. En este momento, el plan todavía no se hace oficial. Durante este año estuvo desarrollando a través de consulta pública, hubo mucho interés en la industria de participar en la elaboración de este plan, y en este momento está en la etapa final que debiera ahora a fin de año salir a la luz este nuevo plan de eficiencia energética al alero de esta ley de eficiencia energética, que debiera como mínimo considerar los temas que están ahí en esa tabla. Por esto que la ley dice que tiene que considerar como mínimo eficiencia energética residencial, los MEPS y el etiquetado, eficiencia energética en la edificación, en el transporte. Aparece un concepto nuevo que son las ciudades inteligentes, que eso no estaba en el plan anterior.
aparece la eficiencia energética en los sectores productivos, que sigue estando, que es lo que nos aboca ahora, ¿cierto? Que es la industria, y también educación y capacitación, ¿ya? Además, en esta ley se definen varias cosas. Por ejemplo, se definen metas de corto y mediano plazo, en lo inmediato o en el mediano plazo, o sea, en la definición actual, ¿ya? Se define que debiera haber una reducción en el consumo energético, en la intensidad energética del país, de un 10% al año 2030, pero además se definen metas adicionales, por ejemplo, para los grandes consumidores de energía, los que la misma ley llama los CCGE, que son los consumidores con posibilidad de gestión de energía, y que lo define en principio como aquellos consumidores que actualmente consumen más de 50 teracalorías de energía. Eso es equivalente en kilowatt-hora, es alrededor de 55 gigawatt-hora, más o menos al año, ¿ya? Para todos ellos se les va a poner una exigencia de reducir en un 4% la reducción promedio para el periodo que contempla esta definición. Estos grandes consumidores además se les va a obligar a tener un sistema de gestión energético que debe cubrir al menos un 80% de su consumo. Entonces, fíjense que a partir de esto va a aparecer una necesidad de más profesionales en el área de energía, porque para ese sistema de gestión energético en estos grandes consumidores tienen que haber gestores energéticos, tienen que haber una persona definida, un profesional, que además está súper bien establecido cuáles son los requisitos para ese profesional, que va a ser el gestor energético, que no puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien del área de la ingeniería, que se tiene que dedicar a la gestión de la energía de ese consumidor. Y también se definen los auditores que debieran ir haciendo cada cierto tiempo auditoría, por lo tanto se va a generar un negocio en torno a esto de la eficiencia energética, que debiera ir creciendo a medida que también vayan apareciendo más y más consumidores o grandes consumidores. Ok, eso es respecto de la normativa. Respecto a, aterrizándolo a nuestro caso, a cómo está el consumo energético en el país, aquí aparecen datos del año 2018 entregados por el Ministerio de Energía, en donde podemos ver que el sector industria, que es lo que está en naranjo en el gráfico de la izquierda, es un sector que representa un 22% del consumo energético en Chile. Se diferencia o se segrega del sector minero, que también es industria, pero que se segrega por su característica de gran industria, que corresponde a un 17%. O sea, estamos hablando de ese espacio en el que estamos conversando sobre dónde podemos hacer eficiencia en la industria, ¿ya? Porque esta presentación que estoy haciendo yo no abarca las otras áreas de la sociedad. Y si hablamos de en qué medida o qué tipo de uso final se le da a la energía en la sociedad, un 22% corresponde a la energía eléctrica, ¿ya? Por lo tanto, también dentro de ese espacio es donde estamos conversando en las medidas de eficiencia energética que vamos a hablar nosotros, ¿cierto? Que tiene que ver con sistemas eléctricos, ¿ya? Si hacemos un zoom a la industria, vemos que en la industria, dejando de lado la minería, ¿cierto? Aquí estamos hablando solamente de la industria no minera. Un 52% es industrias varias. Si lo analizamos a la región que a nosotros nos aboca, que es la región del Maule, donde estamos acá en la Universidad de Talca, toda la industria agrícola o asociada al sector agrícola está aquí, ¿cierto? En el 52%. Un 37% tiene que ver con papel y celulosa, que también tenemos harto de esa industria en esta región, en la zona de Constitución principalmente. Y bueno, acá están las otras industrias. Si hablamos sobre el uso de energía, el tipo de uso de energía en la industria, la energía eléctrica es alrededor de un 27%, ¿ya? Puede ser de extrañar para algunos, porque puede ser que en algunas industrias, que probablemente las industrias medianas, quizás el consumo energético es mayor eléctrico que otros, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la industria de la celulosa, que es grande, papel, la biomasa tiene un alto uso como fuente energética, ¿ya?
Si lo analizamos por región, vemos que, de nuevo, sector industria solamente, vemos que el principal consumidor energético industrial es la región del Biobío, seguido por la región metropolitana, luego la región del Maule, y luego la región de los ríos. ¿Ya? Y ahí están Ríos, Valparaíso, Antofagasta. ¿Ya? Se imaginarán que si analizamos el sector minería, están todas concentradas por acá arriba, ¿cierto? En el norte del país. Ok, entonces ahora, ya teniendo el contexto de lo que vamos a conversar relacionado a eficiencia energética, lo que me queda es hablar sobre las medidas de eficiencia energética, pero enfocadas en sistemas eléctricos e industriales, ¿ya? Entonces, para ello, lo primero, entender un poco dónde podemos hacer eficiencia energética. Lo primero es enfocarse en lo que son los motores eléctricos, luego en los sistemas de distribución industrial, estamos hablando de todo lo que es distribución de la energía dentro de la industria, y de lo que es iluminación, ¿ya? En cuanto a los motores eléctricos, los motores eléctricos representan el 70% del consumo eléctrico en la industria, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, aquí es donde hay que hacer los mayores esfuerzos de eficiencia. Hablamos de un gran consumidor, un gran elemento que consume energía eléctrica. En la industria, el tipo de motor eléctrico más utilizado es el de inducción tipo jaula ardilla. Es un motor que no hay datos duros de eso, pero me atrevería a decir que más del 95% de los motores de la industria son del tipo trifásico de inducción jaula ardilla, que se usan especialmente en bombas, en ventiladores, compresores, correas, molienda y corte, ¿ya? La mayor cantidad de los motores, si hablamos solo en cantidad, ¿cierto? Que hay presentes en el país, en Chile, está en el rango de los 0 a los 5 HP de potencia. Esto según un estudio que hizo el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile por allá por el año 2000, allá abajo está, año 2006. Ahí está la mayor cantidad. Es de esperar porque son motores pequeños, ¿cierto? Y están proliferados en muchas aplicaciones en la industria. Sin embargo, si hablamos de consumo, de cuánto consumen finalmente, por ejemplo, en un horizonte de un año, el rango de entre los 100 y los 1000 HP es donde se concentra el mayor consumo energético de motores eléctricos, ¿ya? Hay una tabla donde muestra los datos de número de motores y de consumo relacionado, que es una estimación, ya es una estimación hecha por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Es importante entender esto, porque es importante entender, cuando uno quiere hacer eficiencia energética, entender dónde hay que poner los esfuerzos, ¿cierto? Hay que poner los esfuerzos probablemente donde mayores efectos vamos a tener haciendo eficiencia energética. Cuando hablamos de motores eléctricos, existen normas de eficiencia energética, puesto que aparecieron por ahí por los años 90, o quizás un poco antes, puesto que originalmente el uso de motores eléctricos el tema de eficiencia no estaba considerado porque no era importante, la energía eléctrica no era cara, no había tanto consumo tampoco, pero en algún momento se empezó a dar cuenta que al aumentar los precios de la energía eléctrica había que poner estándares de eficiencia para los motores, estándares mínimos. Y hoy en día tenemos dos grandes normativas internacionales que regulan esto de la eficiencia en los motores. Está por un lado la IEC 60034, que regula esto de la eficiencia energética en la zona europea, y tenemos la NEMA MG1 que define los estándares de eficiencia para los motores en Norteamérica, ¿ya? La norma europea define 4 niveles de eficiencia, el que llama IE1, IE2, IE3, IE4. Incluso deja reservado un posible IE5 que lo deja definido, pero que todavía no establece los valores numéricos para esa eficiencia, donde el IE1 es el de menor eficiencia y el IE4 es el de mayor eficiencia. Y cada uno de ellos tiene su equivalente en la norma norteamericana. El IE1 equivale al estándar, el IE2 al high y el IE3 al premium.
Ok, eso es en el mundo. La pregunta es qué pasa en Chile. En Chile hasta el año 2018 no había nada de definición, no había ninguna exigencia para los motores eléctricos. Hasta que en el año 2017 la resolución 3 exenta del Ministerio de Energía estableció el primer MEPS para motores eléctricos y específicamente para motores de inducción jaula-ardilla en el rango de 0,75 hasta 7,5 kilowatts. ¿Ya? Y define que a partir del año 2018 solo se pueden comercializar motores, en ese rango de potencia, solo se pueden comercializar motores cuya eficiencia es el equivalente al IE2. ¿Ya? Fíjense, solo para tener una referencia, puse aquí esta tabla de acá, tenemos que, por ejemplo, para motores de eficiencia, pero para motores en el rango 0,75 hasta los 22 kilowatts, las eficiencias van en este orden, ¿cierto? Para la eficiencia IE1, que es la más básica, parte de un 72% de eficiencia hasta llegar a un 89% de eficiencia. Los motores más grandes siempre tienen mayores eficiencias, logran por su constructividad, pueden lograr mayores eficiencias que los motores más pequeños, ¿ya? Y saltar de un IE1 a un IE2 implica aumentar, ¿cierto?, la eficiencia de ese motor, ¿ya? De hecho, ya llegamos a valores mayores a 90% de eficiencia en motores de 15 kilowatts hacia arriba. Entonces, nosotros en Chile, por ahora, tenemos solamente una exigencia de comercialización para ese rango, ¿ya? Que es un rango menor. Y aquí hago el link con lo anterior, ¿cierto? No es el rango donde hay mayor consumo, sí, la mayor cantidad, pero no el mayor consumo. Y por otro lado es comercialización, por lo tanto tiene que ver con los motores nuevos que se van a ir incorporando. Los motores antiguos van a seguir siendo los mismos, a menos que el cliente vaya o decida cambiarlo, ¿cierto? Por lo tanto, hay un tema. El efecto, ¿cierto?, que va a tener este MEPS probablemente va a ser de muy corto alcance. Hay datos que son de literatura, pero que también los he podido corroborar en la práctica con los proveedores. Es que el costo, por ejemplo, de un motor IE3, que es el de casi mayor eficiencia en el rango europeo, puede ser del orden de entre un 15 a un 25% superior que el costo de un motor IE1. Entonces, al momento de enfrentarnos como proyectistas, como ingeniero que tengo que proyectar una nueva instalación, debo analizar eso, debo analizar, oye, si en vez de poner un IE1, poner un IE3, ok, me va a costar alrededor de un 20% más, ¿ya? Pero bueno, si yo hago eso, en realidad el retorno de la inversión por ese costo adicional se paga en 2 años. Entonces, si yo presento eso ante un cliente, obviamente un cliente debiera, ¿cierto?, ver que en realidad que se retorne la inversión en 2 años no es nada descabellado, ¿ya? Bueno, si se hace la comparación entre un IE3 y un IE2 es en 4 años y así. Esos son valores aproximados, obviamente va a depender mucho de la aplicación, va a depender mucho del tipo, de la potencia del motor, etc. Pero son valores referenciales, ¿ya? Entonces, nosotros nos enfocamos en las eficiencias de los motores. Vemos que los motores de eficiencia IE1 están por acá abajo, los IE2 más arriba, los IE3 más arriba. Pero si nos enfocamos, si pensamos en los motores que actualmente están instalados y que pueden llevar 20 años funcionando en la industria, es probable que ni siquiera cumplan con el estándar IE1, están por acá abajo, ¿ya? O sea, podemos tener eficiencia bajo el 80%, e incluso podría ser hasta bajo el 70%, ¿ya? Es un tema a reflexionar, es un tema a ver cómo ¿cierto? Podemos hacer eficiencia energética cambiando motores antiguos por motores de mayor nivel de eficiencia. Sin embargo, hasta ahora lo que muestro es una situación ideal, puesto que esos niveles de eficiencia que yo muestro son niveles de eficiencia que se dan en casos ideales, ¿ya? Hay que considerar algunas otras cosas prácticas que afectan y que disminuyen la eficiencia de un motor eléctrico. En primer lugar, cuando sobredimensiona un motor, que ocurre a veces por desconocimiento, por ejemplo, si necesito un motor que en realidad la potencia mecánica que requiero es de 2 kilowatts y le pongo un motor de 10 kilowatts, lo que estoy haciendo es sobredimensionarlo y a veces las decisiones se toman como, no, pongamos uno más grande porque en realidad en el futuro puede que esto vaya creciendo, vámonos a la segura, démosle un buen margen.
error gravísimo, puesto que a medida que el motor se carga menos, la eficiencia disminuye drásticamente. De hecho, la mayor eficiencia típicamente está dentro del 75% de carga de los motores, pero del 50% de carga hacia abajo ya las eficiencias empiezan a bajar drásticamente, ¿ya? Y más aún para los motores más pequeños, ¿ya? Hay otras cosas, como por ejemplo cuando yo un motor falla y lo mando a rebobinar, eso afecta en la eficiencia. O sea, nunca va a lograr, un motor rebobinado nunca lo va a lograr tener la misma eficiencia que el motor original. Si yo tengo, por ejemplo, problemas de calidad de suministro o, por ejemplo, de balance de voltaje en la alimentación trifásica del motor, también voy a tener eficiencias disminuidas. Hay literatura que dice que basta con un 2% de desbalance de voltaje para tener una disminución de un 25% en la eficiencia energética del motor. Por lo tanto, hay que poner énfasis en eso, ¿ya? Obviamente que motores sobrecalentados, motores que han estado sobreexigidos por mucho tiempo, van perdiendo su calidad y sus características de eficiencia originales, ¿ya? Lo importante de esto es entender que no es llegar y cambiar un motor también. Hay que hacer el análisis preciso, hay que hacer las mediciones. Por eso de nuevo insisto en el tema de las mediciones. Hay que hacer las mediciones, hay que hacer el análisis de cómo se ocupa el motor, cuál es el nivel de carga que tiene el motor, y a partir de eso hacer la toma de decisiones, por ejemplo, para un recambio de motor. Distinto es cuando tengo que hacer un proyecto nuevo donde tengo que instalar un nuevo motor. Voy a tratar de avanzar rápido porque veo que me estoy pasando con el tiempo. Otras consideraciones es que, bueno, lo que probablemente para ustedes ya es conocido, es que la velocidad variable, ¿cierto? Es una medida de eficiencia energética cuando hablamos de aplicaciones con fluidos, bombas, ventiladores, compresores, ¿cierto? Pero también puedo tener velocidad variable en otras aplicaciones, correas transportadoras, donde, por ejemplo, tengo carga que también varía, puede implicar ahorros importantes de evitar pérdidas en motores eléctricos. Hoy en día también está muy de moda uso de partidores suaves que tienen ahorro de energía de tal forma que disminuyen el voltaje cuando el motor se encuentra con baja carga. Nada es tan simple, no es llegar a implementarlo, esto hay que hacer el análisis adecuadamente. También tenemos hoy en día nuevas tecnologías de motores. Tenemos los motores de reluctancia variable y los motores de imanes permanentes. Los de reluctancia variable principalmente hoy se están ya considerando, ahí principalmente en el mundo de los sistemas hidráulicos, de las plantas de agua, están utilizando motores de reluctancia variable acá en Chile. Por lo tanto, es una tecnología que ya se está utilizando y que puedo llegar incluso a niveles de eficiencia cercanos al 98%. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración. El costo de inversión es bastante alto, es mucho más alto que el motor de inducción jaula de ardilla, pero es una alternativa que se debe analizar. Otras medidas de eficiencia relacionadas con sistemas eléctricos están en los sistemas de distribución industrial, por ejemplo, el uso de transformadores de alta eficiencia, ¿ya? A pesar de que los transformadores tienen niveles de eficiencia altos, hoy en día hay nuevos tipos de transformadores con características que los hacen lograr mayores eficiencias, que pudiera verse en principio que no es tanta la diferencia, pero que dado que un transformador está conectado las 24 horas y los 7 días de la semana, obviamente que por un tema de tiempo, el tema, y principalmente el producto de las pérdidas en vacío de los transformadores, hace que sea una muy buena alternativa el uso de transformadores de alta eficiencia. El tema de los conductores. Los conductores hoy en día, a usted le preguntan a cualquier ingeniero eléctrico cuando tiene que especificar un cableado para un proyecto, los únicos criterios que se utilizan son que cumpla el nivel de corriente, ¿cierto? Que soporta el conductor y que logre la caída de tensión máxima que está definida por el estándar, ya sea por la norma o por los criterios del cliente. Sin embargo, el criterio de eficiencia no está incluido dentro de ese análisis. Y hoy en día cada vez más hay más empresas que están, grandes empresas, por ejemplo Codelco, las bases técnicas de ingeniería definen que se tiene que usar un criterio de eficiencia para definir el calibre de los conductores.
Bueno, algo que sí es ya más usual, que es el control del factor de potencia, porque controlando el factor de potencia de las instalaciones eléctricas se disminuyen las corrientes, y dado que las pérdidas en los cables dependen del cuadrado de la corriente, obviamente al disminuir la corriente tenemos menos pérdidas. También tenemos que los desbalances de carga en alimentadores trifásicos también generan pérdidas de eficiencia, y esa reducción de los desbalances del producto principalmente de las cargas monofásicas puede generar un efecto positivo en la eficiencia. Y obviamente el control automático del alumbrado y el recambio por luminarias eficientes, que es algo también bien conocido y que se está haciendo, y que hace muchos años ya se está haciendo en los sistemas industriales. Yo diría que el recambio de luminarias es lo más potente. Lo que falta un poco es el tema del control automático del alumbrado, y ahí quizás hay algo al debe que puede ser considerado a futuro. Como conclusión, bueno, se espera que la nueva ley de eficiencia energética genere nuevas exigencias para el sector productivo. Estamos hablando de estos sistemas de gestión energético, de los MEPs, que quizás impliquen cambio de tecnología. Va a haber una demanda de profesionales en torno a la eficiencia energética, y además, a medida de conclusiones, que se requiere cada vez más el uso de criterios de eficiencia en los proyectos de ingeniería. Ahí es clave lo que hacemos nosotros en las instituciones de educación, de entregar estos criterios, de que los estudiantes salgan al mercado entendiendo cuáles son los criterios de eficiencia que pueden aplicar, para que cuando les toque proyectar nuevas instalaciones, esos criterios estén incluidos por defecto en el análisis de los proyectos. Eso es, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Cristian, por su presentación. Habiendo finalizado la ponencia, procedemos al espacio de respuestas a las consultas que han realizado por el chat. Si después de realizadas aún quedan consultas, las pueden hacer directamente al expositor. Felipe Ignacio Barra nos consulta: cuando se refiere a reducir el consumo de energía a nivel país, ¿se refiere a la energía no consumida y que se utiliza de mala forma? Es decir, ¿pide utilizar de mejor forma la energía consumida y no desperdiciarla? Lo pregunto, ya que con el desarrollo que se está viendo, lo más probable es que la potencia consumida por cada persona aumente en vez de disminuir. Sí, esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que lo que se hace es que se toma un escenario base, un año base. En estos momentos no recuerdo cuál es el que se tomó, pero se tomó un año base de consumo energético. Luego, a partir de ese año base, se hace una estimación del crecimiento económico, el desarrollo económico del país a una cierta cantidad de años, y sobre esa base se define que esa estimación de consumo debería ser reducida en un cierto porcentaje. En este caso, lo que está poniendo la ley es un 10% al año 2030. Perfecto, muchas gracias. Espero, Felipe, que haya quedado respondida la pregunta. También me preguntan por interno, dice: se habló de los grandes consumidores de energía que se verán obligados a reducir en un 4% su consumo. ¿Existe alguna penalización de no cumplirse el porcentaje requerido? Probablemente eso va a estar definido en el plan o en el reglamento. La ley es una ley que da los lineamientos, pero que obviamente probablemente en el plan o en algún reglamento debiera... Esto está en caliente, lamentablemente. El plan todavía no sale, pero sí, probablemente debiera haber algo por el estilo. O puede ser que lo haya obviado, puede ser que en este momento lo haya pasado por alto y quizás la ley lo indica, pero no lo recuerdo bien. Puede ser que sí. No, la verdad es que mentiría en decir que ser tan tajante con la respuesta. Pero podría eventualmente existir algún tipo de... O sea, debiera, si no, finalmente esto queda en letra muerta. O sea, algo tiene que existir, si no... Si no, ¿para qué está? Sí. Justamente. También me consultan, dice: ¿la norma de eficiencia para motores afectaría la importación de los autos eléctricos? No, porque la ley de eficiencia para motores está considerada para motores de inducción jaula ardilla que se comercializan en Chile. Los autos eléctricos ya vienen con los motores incorporados. Y bueno, va a depender obviamente también del motor, pero no afecta.
Perfecto. Después, a nosotros como personas naturales, ¿cómo podría afectarnos la implementación de la ley 21.305? Afecta porque la ley dice que hay que hacer eficiencia energética residencial, de lo que no hablé en esta presentación, obviamente, esta está enfocada en la industria, pero bueno, me imagino que quizás va a depender mucho de lo que diga el plan, cuáles van a ser las medidas que define el plan de eficiencia energética para el sector residencial. A modo de ejemplo, en el plan anterior, que es el que yo mostré, en esa época apareció la MEPS de las ampolletas incandescentes, ¿cierto? Hoy en día nadie vende ampolletas incandescentes, tú no puedes ir a comprar, irán baratas, o sea, eso no afecta porque irán baratas. Y si tú querías ir a comprar una ampolleta incandescente, podrías comprarla. Hoy día estás obligado a comprar ampolletas que son más caras, ampolletas ya sea de la fluorescente compacta o de las de LED, que son más eficientes pero son más caras. Y ahí hay un efecto directo. Puede ser que haya alguna medida en el plan que vaya y que tienda a ese lado, ¿te fijas? También está el tema del etiquetado. El etiquetado, aunque ya existe, puede ser que se vaya a incrementar o se haga algo ahí respecto al etiquetado que podría, ya no es efecto directo, sino que ayuda a informar para uno, como consumidor, pueda hacer una toma de decisión informada para la compra de los elementos, de los equipos, y ya no se preocupe de que si el refrigerador es más bonito o más feo, o si es más grande o más chico, sino que también se preocupe, oye, ¿cuál es el nivel de eficiencia que tiene este equipo? Perfecto. Álvaro Seyel nos pregunta, ¿qué tan efectivo puede ser realizar eficiencia energética a nivel residencial, siendo que el mayor consumo es a nivel industrial, mineras, etcétera? Todos tenemos que aportar, esa es la respuesta. Pero claro, obviamente que los mayores consumos están en la minería y en la industria, pero ahí en todos los sectores productivos tienen que aportar. Está el transporte. El transporte es el principal consumidor, no la industria, el transporte. Entonces, de hecho, de eso no lo hablamos acá, pero la electromovilidad tiene ese enfoque, el disminuir los consumos energéticos en el transporte, puesto que un auto eléctrico es mucho más eficiente que un auto combustión interna. No solamente está el tema de la contaminación ambiental, también está el tema de la eficiencia. Por lo tanto, yo diría que las medidas, si bien en el nivel residencial es bueno seguir trabajándolas, el foco debiera estar en la industria y en el transporte. Perfecto. También nos pregunta Jean-Pierre, ¿alguna información respecto de los sistemas solares con conexión a red para inyectar a la red y si el consumo es menor a la generación? Es que ahí no salimos del tema, lo que les comenté al inicio, los sistemas fotovoltaicos, las energías renovables no son de eficiencia energética. Es bueno que culturicemos un poco respecto a eso, ¿ya? Las energías renovables enfrentan también ambas cosas, eficiencia energética y energías renovables van de la mano a poder enfrentar el problema del cambio climático, pero son cosas distintas, no las confundamos. Perfecto. Y la última pregunta, porque ya estamos en el tiempo. Felipe Parra pregunta, al proponer una eficiencia energética, ¿las industrias podrían subir sus tarifas respaldándose en la mejora de esta? Todo esto pensando en cómo se ve afectado el nivel residencial. Uy, Carlos, disculpa, te perdí en la mitad de la pregunta, eso no entendí. Al proponer una eficiencia energética, las industrias podrían subir sus tarifas respaldándose en la mejora de esta, todo esto pensando en cómo se ve afectado el nivel residencial. No debiera, puesto que yo ahí mostré algunos números donde vieron que, por ejemplo, la instalación de motores eléctricos eficientes tienen tiempos de retorno de la inversión cortos, 2 años, 4 años, dependiendo de las condiciones.
Por lo tanto, en la práctica, eficiencia energética generalmente va de la mano con ahorro económico. Por lo tanto, la industria, si hace bien las cosas, si se hacen bien si es el punto, si se hacen bien si se implementan bien las medidas de eficiencia energética, e implementarlas significa analizarlas bien, antes de implementarlas, en la práctica va a significar una disminución en los costos, en el costo productivo de las industrias. Por lo tanto, no debiera ocurrir lo que pregunta la persona que nos recuerda el nombre. Felipe. Felipe. Perfecto, muchas gracias. Ya estamos en el tiempo. Agradecemos vuestra asistencia. Los dejamos, bueno, agradecemos a nuestro expositor Cristian. Muchas gracias por esta interesante charla. Y los dejamos invitados para el próximo miércoles 24 de noviembre a las 16 horas a la cuarta charla del presente ciclo denominado Desarrollo de Motores y Generadores Eléctricos de Alta Eficiencia, la cual será desarrollada por el académico Roberto Cada de la Universidad de La Frontera. Agradeciendo a todos su participación y nuevamente al académico Cristian Mardones, damos por finalizada esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estén muy bien.